Muy buenas amigos y colegas, bienvenidos a su canal Mara Auto. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el sensor de temperatura. Pero primero que todo quiero darle un cordial saludo a todas las personas que visitan el canal, que están siguiendo la serie de video clase de mecánica automotriz, y a las nuevas personas que les invito a suscribirse, a compartir, ya que vamos a subir un buen contenido para que todo el mundo aprenda sobre el sistema automotriz. Actualmente estamos hablando solamente de lo básico, unas clases teóricas para ir introduciendo en esto del sistema, en esto del sistema automotriz, ir, ir viendo todo este tipo de conocimiento, y para que después cuando vengan los diagnósticos entendamos lo que estamos haciendo. Así que le doy la bienvenida a esas personas que quieren aprender sobre el tema de la mecánica automotriz. Bueno, como hemos venido hablando ya de los sensores, hoy vamos a hablar sobre el sensor de temperatura. Bueno, como su nombre lo dice, el sensor de temperatura solo va a medir la temperatura del motor. En un automóvil podemos encontrarnos distintos sensores de temperatura. Podemos encontrarnos con temperatura de aire, temperatura de líquido refrigerante, que es el que vamos a hablar hoy, temperatura del aceite de la transmisión, entre otros. Pero quiero decirle que todos trabajan prácticamente de la misma manera. Ok, como a mí me gusta hablar, me gusta enseñar a las personas cómo es el componente por dentro, qué tiene, qué hace que funcione. Ok, el sensor de temperatura es un termistor, es una, es un elemento que varía su resistencia según la temperatura. Ojo, seguimos teniendo unos 5 voltios de referencia y la señal, como lo vemos aquí. Si nos fijamos en este cuadro de abajo, aquí tendríamos el sensor de temperatura, tendríamos la figura que nos indica que un termistor que varía su resistencia según la temperatura, ¿no? Y si vemos, está alimentado por la que dice computadora, la ECU, por tierra y 5 voltios de referencia. Aquí ya no habrían 3 cables. ¿Por qué? Porque es que no necesitamos un voltaje de alimentación, ya que el mismo sensor internamente va a hacer esa diferencia en la resistencia y va a dejar pasar o va a cortar un poco esa señal de tierra, que va a hacer que disminuyan o suban los 5 voltios. Ahora, hablando un poquito de los tipos de sensores de temperatura, hay que tratar de no confundirlo. Tenemos sensores de temperatura de un cable, tenemos de 2 cables hasta 3 y 4 cables. Tenemos sensores que se parecen mucho a los sensores de temperatura, pero son switches. Eso tenemos que también tratar de tenerlos en cuenta, ya que a veces los vemos todos iguales y no es un sensor, sino solamente es un switch. Ya les voy a mostrar ahorita una imagen de cómo se vería uno y más o menos qué es su función. Vamos a ver un poco qué nos dice esta tabla. Aquí nos dice que la ECU suministra un voltaje de referencia de tierra y tierra al sensor. Los sensores de 2 alambres se consideran como divisores de voltaje, que operan de acuerdo a los principios de caída de voltaje. Más o menos lo que yo estaba explicando ahorita, ya que por la misma señal, por el mismo cable de los 5 voltios, él va a hacer su señal, porque no necesita, a diferencia del TPS, no necesita una alimentación para hacer porque trabaja con movimiento e ir acercándose a la tierra o a los 5 voltios. Aquí ya los 5 voltios es igual que el sensor de
es igual que el TPS. O sea, en el TPS, para no confundirlo, es igual en el TPS en el cable de señal. O sea, la computadora va a suministrar 5 voltios en ese cable de señal y dependiendo de la resistencia que haya, eh, ella va a calcular el voltaje y la temperatura. Ok, vamos a darle un poco más abajo. Ok, aquí tenemos unas tablas de algunos de cómo podrían operar la temperatura según su resistencia. Aquí tenemos que a 0 grados centígrados tenemos de 5000 ohmios a 6500 y así sucesivamente. A medida que va aumentando la temperatura, va disminuyendo su resistencia. Ok, una otra variante que podemos tener aquí, que muy poco se ve. Es más, hasta personalmente no me ha tocado revisarlo, pero siempre es bueno tener en cuenta y conocer las dos variantes que podemos encontrar en un sensor de temperatura. Tenemos el sensor de temperatura que dice termidores de coeficiente negativo. ¿Qué quiere decir? Que a medida que su resistencia va bajando, a medida que la temperatura va aumentando, su resistencia disminuye. Perdón, creo que estoy un poco confundido. Aquí vamos a usar este ejemplo. A medida que la temperatura aumenta, la resistencia disminuye. Este sería el... Vamos a poner otra vez la figura. Ok. Este sería el sensor, el más común, el que nos vamos a encontrar en la mayoría de los vehículos. Yo personalmente me los he encontrado todos así, pero siempre hay que tener en cuenta este termistor que casi no se utiliza. Todavía no me ha tocado revisar uno, pero en algún momento puede ser que me toque. En algún fabricante he visto por ahí en algunos videos que sí les ha tocado a otras personas. Pero por decir algo, son termistores de coeficiente positivo. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que van a trabajar de manera contraria a esto. Si nos imaginamos que la temperatura va subiendo, su resistencia no va a disminuir, sino que va a aumentar. Para que tengan una idea de lo que nos podríamos encontrar en cualquier caso. Pero el que más, yo digo que si no es por decir, por máximo en el 95% de todos los vehículos utilice este tipo de termistor, que a medida que la temperatura va subiendo, su resistencia va bajando. Para que lo tengan en cuenta. Ok, ese es uno de los ejemplos que tenemos. Siguiendo un poco más abajo, aquí tenemos una manera de cómo emplea o cómo trabaja la computadora y cómo utiliza el sensor. Bueno, unos datos del sensor. ¿Por qué a la computadora le interesa tanto saber a qué temperatura está el motor? Ya que dependiendo del aire, cuando el aire está más frío, ella inyecta un poco más de combustible. También utiliza la señal del sensor de temperatura para prender los ventiladores a la temperatura adecuada, que son aproximados de 90 a 100 grados. Algunos vehículos prenden unos grados más altos, otros un poquito más bajos, pero un aproximado entre todos es de 90 a 100 grados. Ok, aquí tenemos un diagrama clásico de un sensor de temperatura de 3 cables. Fíjense que tenemos el sensor aquí, entra la señal a la computadora saca una tierra, porque ya vemos que aquí entran 12 voltios, a un relevador que va a accionar el ventilador. Este es un diagrama muy común que nos encontraremos hoy en día. También nos encontraremos, como les estaba diciendo,
fíjense que fíjense, este sensor de temperatura es de 3 cables. Ahora, tenemos una línea de 5 voltios, una tierra de computadora, que sería lo que va a censar la temperatura. Ahora también nos encontramos con un tercer cable, que si se fijan tiene como un switch adentro, una unión, y la masa la hace por la misma carcasa del sensor de temperatura. Lo que va a hacer es que cuando se una le va a pasar tierra y me dice bobina del relé. Yo me imagino que este termistor con 3 líneas, como dice aquí, el otro es como un switch para activar el ventilador. Bueno, incluso aquí abajo lo dice, Thermo Switch trabaja a 12 voltios y controla la ventiladora de enfriamiento. Ahora, ¿cómo sabemos cuando un sensor es sensor o es switch? Bueno, eso nada más lo vamos a saber es con la información técnica de cada fabricante, que veamos cómo trabaja cada sensor. O que veamos un video en YouTube, un amigo que nos dé esa información de cómo trabaja ese sensor. Hay que tener mucho cuidado con esto para no tratar de confundir los sensores, porque todos no son iguales. Ok, no quiere decir, también voy a poner otro ejemplo, no quiere decir que cada vez que sea un cable de 3 líneas va a ser uno sensor y otro un switch. No, podemos tener un sensor que sea de 3 o de 4 cables y los dos sean sensores. Así que mucho cuidado con eso. No confundamos lo que estamos viendo aquí en el diagrama. Esto es un decir de cómo podría venir. Pero para no confundirnos, siempre tenemos que tener la información del vehículo o buscar algún tipo de información, así sea por internet, de cómo es el sensor y cuáles son sus posibles líneas. Este tipo de sensor actualmente casi ya no viene. Ya la computadora solamente necesita el sensor de temperatura y ella, a medida de la temperatura que le vaya marcando, va a mandar a accionar el ventilador, va a enviarle las señales al tablero para marcar la temperatura y va a hacer sus ajustes a medida que vaya su ajuste de combustible a medida que como vaya la temperatura. Ya actualmente esto casi no se ve, pero hay unos vehículos antiguos que todavía lo usan, que no son tan antiguos tampoco, pero sí utilizan este tipo de configuración. Ok, bueno, déjame que se me olvidó abrir aquí. Me gusta siempre explicar con esto, creo que se hace muy entendible cuando yo pongo estos ejemplos. Vamos a imaginarnos, vamos a hacer rápido aquí la figura. Vamos a poner, aquí tenemos los 5 voltios. Disculpen, 5 voltios. Aquí tenemos la tierra. Aquí tenemos el sensor. Ok, vamos a poner aquí T de temperatura. Y SM. Ok, ¿por qué? Ustedes dirán, bueno, ¿por qué el sensor de temperatura no funciona con tres cables, como sería un TPS o sería un sensor MAC? Bueno, como les dije, como esto es una resistencia que a medida que cambia la temperatura ya cambia su valor. ¿Qué lo necesita? La computadora lo que necesita es ver este cambio en la resistencia y lo va a medir por medio de la tierra, por lo menos. Vamos a hacer un ejemplo aquí. Aquí lo tenemos. Vamos a intentar hacer la figura. Ok, ahí está. Bueno, lo mismo que le dije, la computadora va a tener aquí un monitor de voltaje, porque en el momento que nosotros queremos probar el sensor de temperatura, si nos da código o lo vemos en un rango que no es con el escáner,
¿Qué queremos ver nosotros? Bueno, al desconectarlo aquí tendremos que ver 5 voltios. Son 5 voltios de referencia que pone la computadora para saber si su circuito está abierto. Si está completamente aterrizado este cable, la computadora también va a saber que está en corto a tierra, porque para esto son los 5 voltios. Ahora, el termistor internamente, su resistencia está diseñada para cuando él suba la temperatura o baje, no llegue a estos 5 voltios o no llegue completamente a tierra, porque si no la computadora lo vería como un circuito en corto o un circuito abierto. Así que hay que tener mucho cuidado con con esto y no tratar de confundirlo. Es lo mismo como si estamos viendo el cable de señal. La computadora pone sus 5 voltios de referencia, desconectado, marca 5 voltios, ella va a interpretar que está el circuito abierto. Si está ido a masa, va a interpretar que está en corto a tierra. Así que no hay mucha diferencia con la medición de la señal, es la misma. Así que no traten de no confundirse con esto. Ahora, una manera de probarlo es muy fácil, como ya le estaba dando el ejemplo. Vamos a desconectar el sensor. En una línea vamos a medir 5 voltios y en la otra línea vamos a medir tierra. Eso nos daría una idea de que la computadora está enviando estos 5 voltios para saber para saber cómo está su circuito y para ver el funcionamiento del sensor. Y con la tierra veríamos el, ¿cómo les explico? Y con la tierra es que ya va a hacer su movimiento, entonces solamente tendríamos que esperar ver tierra y 5 voltios. Ojo, a diferencia del TPS, estos 5 voltios no son compartidos, porque estos 5 voltios solamente es para ver su señal. Lo que sí puede ir compartido sería la tierra. Por aquí ya tengo un ejemplo sobre eso. Vamos a ver. Ok, aquí está. Fíjense que tenemos un sensor de temperatura. Y fíjense que dice sensor de temperatura. Vamos a ponerlo un poco más grande. Aquí lo tenemos más grande. Ok, está el sensor de temperatura. Tiene mi señal del sensor de temperatura del refrigerante del motor. Y su tierra si es compartida. Así que mucho cuidado con esto, podemos tener una falla a veces en el sensor de temperatura. Siempre es bueno ver el diagrama de con cuántos sensores comparte la tierra. Si nos fijamos aquí, la comparte con el sensor de golpe, con sensor de temperatura de aire y sensor de posición del acelerador o TPS. Entonces siempre es recomendable ver cuando se comparten alimentaciones o señales, ya que cuando un sensor falla puede hacer que todo fallen porque forman parte del mismo circuito. Ok, aquí es donde quería llegar. Fíjense que aquí estamos, vamos a darle un poco hacia arriba. Me dice que este es un Opel, un Chevy 2000 1.4 1.6 con una PCM de 56 terminales. Vamos a ver un momento un ejemplo, que esto es donde quiero que tomen conciencia con estos sensores. Fíjense que esta figura del sensor de temperatura, muchas veces la figura nos habla porque normalmente aquí encontraríamos dos pines, que es lo que nos va a decir que el sensor es un sensor de temperatura que va a medir, la temperatura y su señal va a llegar a la computadora. Pero muchas veces en los modelos antiguos podemos encontrarnos con fíjense que dice bulbo de temperatura. Ahora, ¿qué hace este bulbo de temperatura? Le envía una señal, es un mismo es termistor. No, ¿por qué no cita dos cables? Bueno, la señal que viene aquí es del tablero de instrumentos. El relojito que vemos en el tablero para poder ver la temperatura tiene muchas veces este sensor. Es un termistor y la tierra la hace por la misma carcasa.
como va enroscado, por ahí mismo hace la tierra. Esto solamente se veía en vehículos más antiguos. Actualmente, como les digo, la computadora ya utiliza un solo sensor de temperatura. En algunos motores, en otros motores utiliza dos, pero eso es dependiendo del fabricante. Siempre es bueno ver que con qué estamos trabajando y con cuántos sensores, por eso es bueno tener la información técnica. Entonces, este sí es un sensor tipo termistor que va a enviar la señal de la temperatura, pero al tablero de instrumentos. Ahora, quiero que vean esta figura también. Este tipo de sensor de temperatura lo vamos a encontrar más que todo pegado al radiador. Esto también lo utilizan en vehículos más que todo antiguos. Pero no es un sensor, sino es un interruptor. A medida de que la temperatura va aumentando internamente, hace un puente a tierra y va a accionar el relé de los ventiladores. Cuando vean esta figura esto más que todo va en el radiador. Este tipo de sensores va pegado al mismo radiador. Ahí cuando lo vean ya saben que es un sensor es un interruptor por temperatura. No es un sensor, es un interruptor por temperatura. A cambio, esta figurita sí es un sensor de temperatura, pero que va al tablero para que el relojito nos indique a qué temperatura está trabajando el motor. Y aquí tenemos el clásico, que nos lo vamos. Esta figura ya es como que más clásica ya del sensor de temperatura. Ok, vamos a regresar aquí. Este fue el ejemplo que vimos ahorita. Aquí podemos ver un poco de su estructura interna. Si se fijan, me dicen voltaje de referencia de entrada, señal de voltaje de retorno, sería la tierra, que no podríamos encontrar en el sensor de temperatura. Y su figura, y aquí en la PCM como se vería en un diagrama. Ok, también quiero hablarles sobre esto. Vamos a borrar un poco vamos a suponer, vamos a ponerlo así, que tenemos un sensor de temperatura no más grande, va a ser prácticamente el mismo tamaño, sino que para efectos del video yo lo voy a poner más grande para que se pueda ver, ¿no? Ahora, ¿qué quiero explicar yo con esto? Podemos tener sensores de temperatura de 3 cables. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿cómo sensores de temperatura de 3 cables? Muchas veces se utiliza, déjenme explicar de nuevo. Es un sensor de temperatura que va a tener dos funciones. Probablemente tenga la función de darle la información de la computadora. Es más, déjenme borrar aquí porque me confundí un poco. No quiero confundirlos a ustedes. Este es el sensor de temperatura. Vamos a poner más bien otro cuadro aparte. Ahora, ¿qué quería llegarles a decir con esto? Bueno, muchas veces nos vamos a encontrar que tenemos un sensor de temperatura de esta figura. Déjenme enseñársela, porque la idea es que se vayan ajustando a su figura. Lo vamos a ver así, muy parecido a este. Y lo que vamos a encontrar es que tenemos un sensor de temperatura como la figura que vimos ahorita, que es un tipo switch, que lo que va a hacer es que aquí va a tener pegado a tierra internamente. A lo que la temperatura aumente, este switch se cierra y va a accionar por lo menos el relé de los ventiladores para que refresque el motor, ¿no? Pero que para eso son los relés. Déjenme un momento buscar otra vez la figura, que es este que está aquí abajo. Fíjense que tenemos los 5 voltios y que esto van a la computadora, pero aquí internamente aquí externamente solamente entran 3 cables. Su tierra la hace
por la carcasa, y cuando llega a cierta temperatura, como nos dice aquí, el termo switch se cierra y va a accionar el relé del ventilador para que ese ventilador se accione. Ojo, ese es para este caso. También lo podemos encontrar con un sensor de temperatura. Vamos a hacer, disculpen, que va a ser la misma función, pero también va a ser un termistor. Y siguen siendo los mismos tres cables. Por eso lo importante de tener la información técnica. Aquí estoy más o menos dibujando su figura. Ok, va a ser un tipo termistor, pero ¿qué es lo que pasa? Que esta señal va a salir al tablero de instrumentos, que nos va a marcar el relojito. Allá vamos a poder ver en el tablero a qué temperatura está trabajando el motor. Para esto es que se emplea estos switches de 3 y de 4 cables, ya que son dos termistores en un mismo sensor. Ojo, estos termistores, cuando vemos de 3 cables, yo no he visto todavía, y no creo que sea así, que compartan la tierra. Cuando viene un termistor, o sea, cuando vemos un sensor de temperatura de 3 cables, dos sensores, dos pines van a ir a la computadora, ya que le va a poner, la computadora le va a poner su tierra y le va a poner los 5 voltios. Y la otra señal la usa, si sea para un relevador o la utilice para ver en el tablero la temperatura. Viene una señal aparte, la computadora pone su voltaje específico. ¿Por qué les hablo de esto? Porque cuando yo me he enfrentado a estos tipos de sensores, he visto, aquí vemos 5 voltios, ¿verdad? Aquí vemos 5 voltios. Este es el de temperatura del motor. Tenemos que medir el voltaje. Muchas veces aquí la computadora puede poner 7 voltios, puede poner 10. Cada fabricante pone el voltaje que ellos quieren, no es igual, y por eso podemos identificar cuál es el cable que va hacia el tablero y cuál es el que va a la computadora, porque la computadora siempre nos va a poner 5 voltios de referencia. Esto es una idea muy clara de cómo podemos identificar cuál va a la computadora y cuál es el del tablero o cuál es el del switch. Ok, otra manera de probar estos sensores cuando son así es que agarramos un cable a tierra y no pasa nada, lo ponemos directamente aquí. ¿Qué va a pasar? Si yo tengo mi escáner, cuando en la mayoría de los vehículos, cuando tú desconectas el sensor, te va a marcar menos, no confundan esto, menos 40 grados centígrados. Eso es un sensor de temperatura desconectado. Cuando nos marca menos 40 grados centígrados. Y cuando lo puenteamos a tierra, que estos 5 voltios se van a cero, vamos a ver temperaturas por ahí de 140, algunos los marcan en 200, cada fabricante lo marca distinto. A 140, ya que un motor a más de 140 ya ese motor está más que recalentado, así que no creo que marque más de ahí. Entonces, para que tengan una idea de cómo podemos probarlo, ¿no? Solamente poniendo un cablecito a tierra, poniéndolo en el cable de señal, si vemos que en nuestro escáner este voltaje sube a 140 y cuando lo quitamos baja a menos 40, ya ahí nos damos cuenta de que el cableado está bueno y la computadora está respondiendo a los cambios, y probar que llegue esta tierra. Ahora, para probar esta parte del cableado es lo mismo, ponemos una tierra aquí. Si ponemos la tierra que vemos, que el relojito, vamos a suponer, vamos a dibujar un poco, vamos a dibujar un reloj aquí más grande. Esto es una flecha. Aquí vamos a poner 0 grados y por decir algo aquí vamos a poner 110, por decir algo.
para dar solamente el ejemplo. Cuando este está desconectado no va a marcar nada, vamos a ver nuestra aguja en 0 grados. Pero a lo que le ponemos tierra, desconectamos el sensor, ¿no? Y le ponemos tierra a este cable y esta señal llegue al reloj del tablero, vamos a ver que toda la aguja se va a mover a full, a lo más caliente que marque ese reloj, ¿no? Y eso nos daría una idea de si vemos que nos enfrentamos a un problema de que no marca el reloj de temperatura. Ahí no vamos a tener vamos a descartar el cableado y el reloj de temperatura, ya que si ponemos tierra aquí y esta flecha se mueve completamente, ya inmediatamente sabemos que el cableado y el relojito están buenos. Si no sucediera ese paso que estamos dando, ponerle tierra aquí y no sucede nada, bueno, ya sí tenemos que revisar el cableado y el circuito del tablero para ver si le falta alguna alimentación o sea el reloj en su defecto que esté malo. Ahora, si esta señal fuera a un relevador para que accionen los ventiladores, va a hacer lo mismo. A lo que le pongamos la tierra, ¿qué tiene que pasar? Tienen que accionarse el relevador y accionarse los ventiladores. En el caso de que no ocurriera, bueno, deberíamos ver si esa tierra está llegando al relevador, si es el relevador que está malo o en su defecto los ventiladores o que le falta alguna alimentación al relevador. Esto es una idea general de cómo funcionan los sensores de temperatura. Todos funcionan de la misma manera independientemente de su función, ¿no? Porque tenemos sensores de temperaturas de aire, sensores de temperatura de aceite de transmisión automática, sensores de temperatura ambiente que vienen mucho en estos vehículos nuevos, pero funcionan iguales. Así que no hay que confundirnos. Y que cuando nos enfrentamos con un sensor de temperatura sabemos que estamos trabajando con un termistor que varía su resistencia según la temperatura. Espero que les haya quedado muy claro cómo podemos hacer estas pruebas, ya que esto podemos hacerlo con cualquier tipo de sensor de temperatura. Vamos a dar un repaso por aquí a ver si no hay otro dato que se me pase, otro dato que les pueda aportar, ya que esto es un sensor muy fácil de diagnosticar, no es tan complicado. Siguiendo estos pasitos que yo les dije, desconectando, y podemos ver por ejemplo, vamos a ver este ejemplo que veo aquí que me dice, aquí está haciendo la medición, por lo menos hace la medición de tierra, batería con un voltaje con un multímetro, y debe marcar los 12 voltios, ya que está viendo la tierra del sensor, y la otra línea serían los 5 voltios. Otra cosa, déjenme ver por aquí. Recuerden que estos videos yo los hago en vivo, no los edito, y en el momento les voy diciendo todo lo que me voy acordando y todas las pruebas que podemos hacerle al sistema, tratando de aportar lo más posible para que aprendan de cómo funciona y qué posibles fallas tiene. Bueno, y esto es muy importante, se los vuelvo a recordar. Fíjense siempre, por lo menos en vehículos antiguos, que trae este bulbo de temperatura que es para el tablero de un solo cablecito. Tenemos esta figura que lo vamos a encontrar más que todo pegado en el radiador, que es para interruptor del ventilador. Y tenemos el sensor de temperatura. Bueno, otra cosa, hay algunos termoswitches que vienen con esta figura, así que tengan mucho cuidado cuando compren uno que sea el del vehículo, que sea el de la marca, porque es que van a tener problemas después con la medición en el tablero si no ponen el que. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido la clase. Creo que es muy fácil probar esto paso a paso. Véanse el video 1, 2, 3 veces y vayan captando, ¿no?, cómo se hacen estas pruebas. Son muy fáciles, solamente con desconectándolo y pruebas a tierra.
nos vamos a dar de cuenta de su funcionamiento. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que le saquen el mayor provecho posible a estos videos. No se olviden de suscribirse, de compartir, de darle me gusta, ayudar a crecer al canal para darnos ese ánimo para seguir subiendo todo este tipo de contenido. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en una próxima clase.